¿Has pensado alguna vez esa de qué pasaría si al final fuera yo el último hombre de la Tierra? Pues si te lees esto, a lo mejor no quieras serlo ni que te pase en la vida porque... ¡Menudo jaleazo! ¡Ay, Lidra Maurica Porriana! ¿Cómo estás? Pues espero que estés muy bien y no sé si te has visto el tráiler ya de Y el último hombre o ya vienes del futuro y te has visto ya la serie. Yo en tal caso lo que voy a hablarte hoy es de este cómic, esta serie de Vértigo ya instaurada, son 60 números, Brian K. Vaughan, Pia Guerra, una de las series que forman parte de ese gran catálogo del sello Vértigo y que nos habla de esa distopía de género. Vamos a hablar de Y el último hombre, de Last Man, vamos a hablar de Yorick y su mono Apesan, a ver qué les ha ocurrido por aquí. Vamos al lío. Tomos y grapas, tu programa de cómics. Pues efectivamente, Y el último hombre, serie ejecutada por Brian K. Vaughan, que ahora está con esta serie Paper Girls que terminó y con Saga que la tiene de parón porque está metido un poquito más en el cine, en Hollywood. Siempre ha sido guionista también de Hollywood y además pues también en los cómics. En Vértigo tiene este Y el último hombre, también rodó por aquella Vértigo, es conocidísima también, Ex Machina, una obra, un thriller también con política, que nos habla de la política, también muy interesante y también bastante recomendable. Brian K. Vaughan va a estar también detrás de este proyecto, de esta adaptación en serie de Y el último hombre, que me imagino que va a guardar bastante distancia, vamos a ver muchísimas diferencias y también porque el tono de género también que va a tener Y el último hombre y que tiene Y el último hombre, me imagino que con estos tiempos va a tener seguramente un tratamiento distinto y estamos con ganas también de ver cómo se produce, pero realmente esta obra nos va a hablar de un mundo en el que los hombres desaparecen, salvo un mono y un hombre que va buscando a su chica Australia. Una obra muy loca y que nos va a hablar de un contexto social que podría ser un paralelismo con muchísimas cosas. Es una serie que da para bastante. Estamos hablando de 60 números de Vértigo que te voy a pasar a ver si te has picado un poco con ese tráiler, si te picas con la serie, cualquier cosa. Ya hablaremos de ella también en otro vídeo. Si ya está lanzado ese vídeo, pues también te dejaré aquí por aquí los links y vamos a hablar de este Y el último hombre, no te lo pierdas. Vamos a hablar de una de las grandes de Vértigo también, que le funciona a muchísima gente y también pues una gran lectura que para profanos o para gente que lleva mucho más tiempo le va a funcionar, porque funciona muchísimo. Es una temática también que entra perfectamente, es muy independiente, es lo bonito que tenían siempre estas series. Pues aquí está Y el último hombre, Y The Last Man, no sé, en inglés aquí en España va a quedar raro decirlo, o sea que bueno. Serie que además, fijaos que la tenéis disponible en 5 tomos en cartoné, también salió en rústica y ahora pues se quedó en esta tapa dura, que realmente muchas de estas series en ECC sufrieron eso. También se publicaron anteriormente en otras editoriales, pero realmente es un poco las ediciones más modernas. Es por ahora que tenemos disponibles esta tapa dura. Y también para el día 21 de septiembre vamos a tener un integral Y el último hombre, la saga completa, un tocho que me imagino será similar al de La cosa de pantano, un poquito más reducido, o jíbaro un poquillo ahí, con 1 centímetro menos, pero estamos hablando de 1440 páginas, son 60 números metidos en un tomo, es una barbaridad. Será un tomo de 90 eurazos, pero si no, pues te la puedes hacer cómodamente, muy cómoda de leer, y aprovecha que está por ahora disponible esta tapa dura con la serie regular. Vamos a hablar de Brian K. Vaughan, Pia Guerra, también está por aquí Goran Suzuka y otros dibujantes también apoyando un poquito a Pia Guerra en algunos numeritos, pero vamos un poco al interior de sus páginas y vamos a hablar de esta serie de Yorick, vamos a hablar de Yorick, este hombre, de Apesan, su mono y de la gente, las mujeres que le acompañan en esta historia. También mucho juego de palabras. Y el último hombre, Y, el cromosoma Y, ese cromosoma que nos distingue a los hombres de las mujeres, de repente desaparece en la Tierra, desaparece de la naturaleza, desaparecen no solo los hombres sino los animales, toda la especie de género macho desaparece de todos lados, desaparece todo género masculino, todo hombre, la gente de poder, los más abajo, da igual, es una especie de extraña pandemia que no se conoce, salvo Yorick y su mono que también parece que, oye, que se han salvado y no se sabe bien por qué. Aquí también tenemos un poco esa cuestión de ciencia, que bueno, es una cosa ahí que tal. Y bueno, pues como cualquier
cualquier distopía, primero vamos a tener ese caos, esa catástrofe. Vamos a ver cómo desaparecen, ¿no? Desaparecen los hombres de la faz de la Tierra y cómo de repente pues la sociedad se tiene que volver a estructurar. También se pone en perspectiva muchísimas cosas de género y políticas también de género que abordan esta sociedad. Realmente hay muchísimo paralelismo de cómo funciona nuestra sociedad y cómo está estructurada, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cómo la mujer que se encarga de ser el presidente de Estados Unidos ocupa una plaza bastante por debajo en esa lista electoral que casi estaba dominada por hombres y le viene un poco este cargo, pero realmente vamos a tener una distopía. También el mundo entra en cierto caos, vamos a ver cómo realmente la sociedad se descoca un poco y vamos a tener sobre todo esa perspectiva de sociedad que está ahí un poco de fondo, pero sobre todo vamos a conocer la historia de Yorick, donde la acompañan una científica y alguien asignado también por la presidenta para cumplir su misión. Él está emperrado en quedarse y volver a juntarse con su novia que está en Australia. Va a tener que recorrer un viaje tremendo. Es toda una aventura, es todo un reto y vamos a ver cómo parece que a lo mejor no pasaba nada, pero claro, obviamente es un revuelo, es una rara avis. Le van a estar persiguiendo científicos que quieren saber por qué él se ha salvado. Vamos a ver también cómo hay por ahí las hijas de las Amazonas. Vamos a ver cómo hay una especie de secta de radicales feministas que van a querer directamente, pues dice, pues para uno que queda, pues ya no lo cargamos y adiós Pascuas, se acabó el tema y van a estar detrás de él. O vamos a ver cómo está interesado también el ejército israelí y le van a estar persiguiendo. Pues va a ser una especie de cacería y fuga dentro de esta aventura donde van a tener este pequeño grupo que sobrevivir, que avanzar, que llegar a su destino y se va a poner en perspectiva pues un poco un montón de situaciones que, como decimos, dan sentido o ponen en perspectiva y en vista ciertos aspectos un poco de nuestra sociedad y donde también se hacen ciertas críticas, ciertos guiños y realmente siempre a favor de obra. Aunque luego tenemos un mundo en el que reina una distopía, en el que es bastante todo jugoso, siempre Brian K. Vaughan es un tipo que, además de sorprender, porque siempre funciona, utiliza ese lenguaje de cine con lenguaje directo, ¿no? Que también muy a lo Robert Kirkman. Tiene otra cosa por ahí que hace que sea un defecto un poco a veces, que es que sí que el mundo no está del todo desarrollado. No vamos a ver todo cómo funciona, aunque lo tenemos ahí. Es una cosa que se va dando picotadas ahí según avanza la trama. Realmente a donde se centra, donde se está centrando también su autor, Brian Vaughan, es en los personajes, en el desarrollo de los personajes, en lo que les ocurre, en las relaciones entre ellas. Vamos a ver pues cómo evolucionan, ¿no? Se centra mucho en sus protagonistas y vamos a ver cómo todo gira un poco en torno a ellos, pero sí que de fondo y en su camino se van a encontrar con diferentes situaciones. Es un cómic muy divertido, es un cómic que además, pues eso, nos entra en una distopía con otro sentido, con una cuestión de género. Como decimos en la serie, seguramente tendrá tratamientos bastante más interesantes con respecto a esto también. Seguramente ahí querrán indagar un poquito más. Y es una obra, pues como decimos, muy de Brian K. Vaughan, que funciona tremendamente, que es adictiva, que te la lees a saco. Es quizá, lo vemos casi como podría ser, no es un ensayo, pero se ve mucho que es como una especie de preludio un poco a Saga. Saga tiene una estructura parecida un poco a esto, aunque a eso ya es otra cosa más familiar, espacial, ¿no? Pero sí que en cuanto a estructura y forma de narrar y cómo es un poco el árbol general de esta serie, pues vamos a ver que tiene mucho de eso. Sí que también es muy hija de Vértigo, tiene ese tono post-punk. Vamos a ver también Piaguera tiene ese dibujo, un dibujo eficaz, un dibujo que simplemente narra correctísimamente, nos aporta perfectamente lo necesario y donde pues tenemos un dibujo, como decimos, cumplidor, sin nada llamativo, sin nada que nos vuelva loco, pero era un poco esa escuela de Vértigo, ir a favor más de obra, a un ritmo de lectura y no entretenernos con dibujos con muchos floripondios, con una estética tal y pascual, sino que ir al grano y traernos historias independientes, historias que no te hacía falta leer para nada. Y bueno, pues decir que, bueno, aquí estáis viendo imágenes, pues eso, siempre en Vértigo pues teníamos temática adulta y temática un poquito más exagerada. También hay mucho género negro, mucho gore en esta historia y realmente pues aquí la tenéis. Es una obra, como decimos,
muy, muy, muy divertida. Es una obra que se incrusta perfectamente en ese catálogo Vértigo con una calidad bastante buena y que seguramente la vais a poder disfrutar. Es una distopía distinta, es aventurera, también tiene un tono socarrón, un tono también optimista, incluso de humor, o sea, maneja muy bien diferentes claves y es simplemente inmersiva. Hay que empezar a... Bueno, aquí fíjate, este juego con Eli y las calles lo han hecho también en el trailer, curioso de ver, aquí lo estamos viendo. Y bueno, decir eso, que sobre todo es una obra que lo que busca es entretener, pero oye, dando algunos brochazos por allí y por allá para que tenga algo más que mero entretenimiento, porque realmente toca cositas que están bastante buenas, incluso hay capítulos muy interesantes que van muy a favor de unos añadidos que suman un poco a la obra, pero realmente también es una lectura aditiva que funciona muy bien y que además, como decimos, cualquier tipo de lector, incluso si nadie ha leído nunca nada o ningún cómic en su vida, pues se pueden entrar aquí perfectamente y les puede funcionar. Al igual que les podría funcionar con Saga, que es otra de las grandes herramientas que tenemos para crear lectores o para regalar y dejar a alguien. O sea, bueno, esto también, si tienes a alguien por ahí que no ha leído nunca nada del cómic y que le interesa un poco esta serie y quiere picar un poco con su fuente original, que siempre va a estar mejor, siempre va a estar mejor, pues aquí la tienes, se la puedes dar si tú ya la conoces y a tope, o tú mismo te la puedes llegar a disfrutar. Pues aquí la tienes, si te interesa, pues cómo no, yo sí que en Vértigo no descarto, realmente he disfrutado con casi todo, al 99% me las gozo, todas las cosas de Vértigo, cada una tiene un tono, y estas de estas cosas que son más terrenales, que funcionan a diferentes niveles, que a lo mejor no es algunas que a lo mejor son mucho más intensas, como un Sandman, como un Scalpe, que a lo mejor roza cierta maestría en muchas cosas. Aquí tenemos una obra media alta de nivel Vértigo, pero muy interesante, y como decimos, una distopía que nadie nunca tocó este género, y que además pues tenemos a un Vaughan que siempre va más a favor de obra, de historia, que a utilizar ciertos artilugios para dar ciertos añadidos. Simplemente es entretenida, funcional y a tope con ella, si es que un poco más se puede decir. Aquí la tenéis, y El último hombre, estos 5 tomitos, echadle un ojo si queréis. Siempre, como decimos, va a ser más interesante, y luego también lo que será interesante es ver esas diferencias un poco con respecto a muchas tramas y esos puntos de vista que le pueden dar en una serie moderna que trata estos temas y que nos enseña una distopía así. La premisa es sensacional, pero realmente el trabajo a nivel lector es muy disfrutable, y aquí la lleváis a tener. Yo te la he enseñado un poquito, te la he querido traer por aquí, y ya sabes, lo único que tienes que hacer pues ahora es leértela, que es lo que te toca. Te dejo aquí también información en el comentario y en la descripción con todos estos tomos, donde los puedes conseguir, que seguramente te voy a llevar a nuestra tienda online para que los tengas a domicilio en tu casa en 2 minutos, y como siempre pues que sepas qué ediciones hay, con el número de páginas y todo eso. Yo te lo dejo por aquí todo, y nos vemos en la serie en cuanto la tengamos vista. Hail Hydra, lee mucho, que la viñeta te acompañe. Chao. Suscríbete y no te pierdas nada. Te traigo más cómics, hasta morrisonadas. Si no lees cómics, es una cagada.